Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la burbuja especial sobre Madrid. Quizá muchas ciudades se merezcan un homenaje, pero sin duda Madrid es nuestra favorita. Y por lo tanto, como aquel decía, que... Espera, que no suena el móvil, no pasa nada. Como aquel decía en aquella historia, que el mejor día de su vida, el día que le había cambiado sin duda la vida, fue el día que llegó a Madrid. Y sin duda, hoy vamos a estar con invitados que creo sinceramente que o bien nacieron en Madrid o en un día llegaron a Madrid. Y ese día, sin duda, les marcó la vida. Porque Madrid tiene eso. Madrid es tan generosa, nos ha dado tanto que lo menos que le podemos dedicar es un programa. Y en la semana grande de San Isidro, pues qué mejor que conmemorar Madrid, celebrar Madrid, abrazar Madrid y gozar Madrid. Porque Madrid me mata, sin duda alguna, pero qué muerte más dulce, ¿verdad? Y vamos a comentarlo con expertos en Madrid, amantes de Madrid, conocedores de Madrid, viandantes de Madrid, cronistas de Madrid, que nos van a acompañar en el programa de hoy. A mi derecha, don Gerardo Quintana. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Josué? Muchísimas gracias por tu amable invitación aquí a la burbuja, a esa burbuja redonda que hoy va a girar en torno a Madrid. Absolutamente. Gerardo es el presentador, lo sabrán por su voz inconfundible, de ese mítico programa de Radio Hora que todas las mañanas pues, le pueden acompañar en Decisión Radio. Madrid, ¿qué simboliza? Si le pudiera definir de alguna manera. Madrid, pues es mi casa, mi lugar de nacimiento, la ciudad donde me ha visto crecer, la ciudad donde he disfrutado, donde me he formado, donde trabajo. Bueno, para mí Madrid es todo, es mi casa, como te digo. Y a mi izquierda, un habitual de este programa de La Burbuja, que nos habla de libros y hoy nos quiere hablar de Madrid. Don Carlos Paz. Buenas tardes, un placer estar aquí. Espero que hoy no me pongan experto en Madrid. Bueno, porque me ponéis unos títulos que tiembla el universo. Le hemos puesto escritor y gato. ¿Le parece bien? Me gusta. Lo de gato no es porque arañe, o por lo menos yo no sé si usted araña, es porque usted es de varias generaciones madrileño. Seguramente de los que pasemos por esta mesa soy el que más de Madrid. ¿Por qué? Porque mis padres y mis abuelos eran de aquí. Qué bueno. ¿Y qué simboliza para usted? Pues fíjate, siendo esto así, lo que te he relatado, para mí en Madrid no tengo un sentimiento especial por Madrid, me gustan más otras ciudades. Tengo evidentemente recuerdos a lo largo de toda la ciudad, hay zonas de la ciudad que para mí no son Madrid, todas esas ampliaciones que se han ido sucediendo desde los años 90, pero hay rincones pues que sí los siento propios, aún no sintiendo un especial cariño por esta ciudad, la verdad, porque ya no existe ni me siento identificado con la ciudad. ¿Y qué echa de menos de esa Madrid que usted ha vivido, que usted ha pateado, que usted ha gozado, como decía al principio? Pues echo de menos todo, no me veo reconocido en muchísimos barrios, me he criado al lado del río, he estudiado en la Puerta de Toledo, he dejado el tiempo al esparcimiento y al ocio en las zonas más céntricas y en todos esos tiempos, de 30 años hasta hace 20 años, una cosa así, 20, 30 años, la ciudad era más humana. Los vecinos se conocían, salías por la noche y no había un censor en la esquina por si decías algo a una chica, podías aparcar gratis, los museos eran gratis, la universidad era prácticamente gratis, era todo más humano. Pero la inmigración, el gilipollismo político, la mediocridad, la estulticia, los móviles, pues vinieron a cargarse esta ciudad. Bueno, no sé si Gerardo tiene esa visión también nostálgica o melancólica de ese Madrid que ustedes han vivido, que yo evidentemente me he topado con el nuevo Madrid o el Madrid moderno, pero ¿se echa de menos otro Madrid? Bueno, yo coincido con Carlos, primero, en que yo también soy de varias generaciones de Madrid. De hecho, mi padre nació en la calle Conde Peñalver cuando se nacía en las casas, no en los hospitales, en las casas, antigua calle Torrijos, cerca de Goya, de Felipe II. Su padre, a su vez, mi abuelo, era de Morata de Tajuña, junto al lado de Chinchón. Así que en ese sentido, bueno, pues estamos empatados. Y también, casi empatados también con lo que dice Carlos, en el sentido de que Madrid ha cambiado. Yo recuerdo un Madrid en el que, bueno, pues existían los cines de barrio, por ejemplo, con sesión continua, cosa que ahora prácticamente han desaparecido casi todos los cines. Ahora te tienes que ir a un centro comercial, dejarte un pastizal primero por la entrada del cine, por las palomitas que casi te valen más caras que el cine, y te tienes que desplazar, coger el coche, gastar gasolina,
y al final echar toda la tarde, tarde-noche, que luego te tomas algo, una cena y tal. Conclusión, que se te va una pasta cuando antes por 175 pesetas o 200 pesetas te veías 2, 3 o te tirabas toda la tarde viendo cine, por ejemplo. El tema Hablaremos después con Luis Ruiz de Asúa sobre el cine de Madrid, directores de Madrid, pero es muy curioso el dato que nos da. Luego, por ejemplo, lo que decía Carlos, pues coincido con él. Antes no había que aparcar, o sea, no había que pagar por aparcar en la calle. Ahora, hoy llevo todo el día. Yo estoy ahora viviendo fuera de Madrid, de Majadahonda. Me levanto todos los días a las 3 de la mañana. Llevo toda la mañana y toda la tarde haciendo gestiones. He llevado a mi madre al hospital. Luego hemos ido a hacer unos papeleos. Tal. Bueno, yo no sé ya cuánto me he gastado hoy, solo hoy, en el parquímetro. Por aparcar en la calle. Y encima hay que estar al loro, porque como te pase 10 minutos ya te la están cascando. ¿Sabes? Que son, vamos, y no te perdonan una. Más de una vez se lo he dicho a un controlador. Digo, oiga, si todo el Ayuntamiento de Madrid fuese tan eficiente como ustedes, seríamos la envidia del planeta. Funcionaría Madrid perfectamente, la limpieza, las obras, la vivienda, etcétera. Pero sin embargo, bueno, pues ese afán recaudatorio, como hablábamos antes, pues al final va quitando ese humanismo, esa humanidad a esta ciudad tan bonita. Se lo diremos al alcalde de Madrid, al Sí, Almeida, a ver si yo puede no hacer tengo algo ningún al problema, respecto. yo se lo digo a la cara si hace falta, Claro. no hay problema, porque soy madrileño y me molesta bastante que al final sea salir a la calle y estés todo el rato ya con la mano en el bolsillo. Sí, es muy curioso. Yo creo que todos somos contingentes y no sé si él es necesario. Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. Pero Yo pienso que al final tampoco es disuasorio, ¿eh? Al final sería más efectivo que fuese, por ejemplo, el transporte público gratuito. Yo creo que lo cogería muchísima más gente que estar dale que te pego tal. Oye, ya no suben los impuestos por otro lado, ¿no? hablando de alcaldes, ¿cuál ha sido el mejor alcalde que ha tenido Madrid? No vale decir Carlos III. Si te digo la verdad, yo creo que el que más gracia hacía era Rodríguez Sagún, que duró solo un año. En el año 90, justo antes de hablar del Manzano, era por lo menos te reías. Luego en aquella época, pues bueno, estuvo antes Barranco, estuvo Tieno Galván, luego estuvo Álvarez del Manzano, Botella, etcétera, etcétera, Carmena, ahora está Almeida. Bueno, no sé. Yo por pintoresco. Como en toda la clase política, se produce un fenómeno que parece imposible en ocasiones, pero se va cumpliendo indefectiblemente, que es que el que viene es más inútil que el anterior. Y entonces, aquí hemos tenido una playa de anormales, de gente que se ha dedicado a convertir Madrid en Estocolmo. Ya lo advertí en los años 90, no me hizo caso nadie, como todo lo que he dicho en mi vida, y ya tenemos ese Madrid estocolmado, en donde la noche es un puro chiste, donde el tráfico es insoportable, donde ahora se dedican a hacer carriles para esa secta de las dos ruedas, enteramente estúpido, porque no es una ciudad para la bicicleta, o ponerle semáforos, faldas a los semáforos, por ejemplo. Entonces, la gilipollez ha ido haciendo que cada alcalde sea peor. Decía Sabina que Antón Martín, simplemente la plaza Antón Martín, tenía más bares que Noruega. Ahora nos hemos convertido en Noruega, prácticamente. Se iba a hacer de nuestras ciudades, no solamente Madrid, pero estamos hablando de Madrid, pues de eso hablo. Hacerle una ciudad, por un lado, de ser una cloaca cosmopolita, y eso pasaba por terminar con grandes cuestiones del ocio, por ejemplo, la noche. Y en ese aspecto tiene más marcha, o seguramente ahora, Oslo que Madrid. Hablamos de la noche. La noche no es para mí, cantaba aquella. La noche todos los gatos son pardos. Y justamente, hablando de los madrileños como gatos, ¿qué es la noche madrileña? ¿Cómo explicarle a alguien de fuera lo que se vive en una noche madrileña, Gerardo? Pues yo, desde mi experiencia personal, a día de hoy, la noche madrileña es levantarme a las 3 de la mañana para ir a trabajar, ver las carreteras vacías y Madrid prácticamente vacío. De hecho, pues a lo mejor alguna discoteca que está saliendo la gente ya medio piripi o medio drogada. Y poco más. O sea, el ambiente que se vivía hace años, yo me acuerdo de mis años mozos de salir de marcha pues por la zona de Bilbao, de Alonso Martínez, de los bajos de Argüelles, de Aurrerá, etcétera, etcétera, pues había un ambientazo que alucinas. Yo ahora, pues la verdad es que estoy ya también bastante desconectado, o sea, las cosas como son. Los años te van pidiendo como más tranquilidad, ¿no? Pero yo creo que el ambiente que había a nivel, pues eso, de conciertos, de cultura, ahora yo creo que se ha centrado más a nivel, pues eso, de la Gran Vía, los musicales, volvemos a lo mismo, a gastar pasta, pero antes por 4 duros te lo pasabas bien, ¿sabes? Había los típicos sitios, que algunos siguen existiendo, de comer barato,
Yo me acuerdo, por ejemplo, por la zona de Moncloa-Argüelles estaba el Rey de las Tortillas, Sí existiendo. que sigue existiendo, el Donoso, también de hamburguesas también míticas. Bueno, había una serie de sitios que en la época de estudiante, que estás tieso o que no tienes un duro, también hay que tener en cuenta que en aquella época eran las pesetas, no el euro, que te cundía bastante más. Siempre lo digo así con colegas, así que somos personas de la época, digo, joder, macho, ¿te acuerdas? O sea, con 5.000 pesetas eras capitán general, tenías para todo el fin de semana y te sobraba. O sea, viernes, sábado, domingo, para irte al cine, para irte por ahí, para irte a tomar algo. O sea, y te sobraba. Hoy en día 5.000 pesetas son 30 euros y a ver qué haces hoy en día con 30 euros. Te digo, te vas al cine, te tomas unas palomitas, una Coca-Cola y se acabó. Y ya se te han ido. Un día le hacemos un programa especial a la peseta, que yo creo que también se lo merece. Don Carlos Pale, te voy a preguntar por la noche. De usted se dice mucho, pero yo, de verdad, lo que le conozco, sale usted menos que el ministro del Interior. Bueno, el ministro del Interior sale bastante, pero el ministro, yo qué sé, de Asuntos Exteriores. Pero ¿por qué no salgo, señor Cárdenas? Porque no hay ni dónde salir y todo lo que yo he vivido ya no existe. No existe ni el paisaje ni el paisanaje. Me han cambiado todos los bares. A veces le digo a usted y a otras personas, pues vamos a ir a tal sitio. Ya no existe porque mis tiempos ya pasaron. Y el paisanaje, ¿para qué hablar? Ahora, si miras de casualidad o le dices algo a una gorda, eres reo de muerte prácticamente. Entonces no era así. Entonces estamos hablando de los 90, no estamos hablando de 90, 2000, no estamos hablando de 1815. Al ser más humano, tú puedes hablar con la gente, luego con mayor menor éxito. En mi caso yo tenía una gran afición porque acabase bien la cosa y todo era más propicio para poder hablar con la gente, para que en los sitios se podía fumar, que no olvidemos que es un síntoma de libertad poder fumar. Hoy eso está vedado. Había todo un paisaje y unas circunstancias que propiciaban conocerse, hablar, no había horarios, en sitios centriquísimos de la ciudad tú salías a las 7 de la mañana. También es verdad que es un poco injusto hablar de un solo ambiente o de una sola zona, ha habido siempre muchos ambientes, ¿no? Pero hoy yo creo que se reduce todo a una parte de la población de Madrid analfabeta, ágrafa, que no quiere saber nada, que se circunscribe su interés a Netflix y al móvil, y otra parte más pudiente, indolente, estúpida, y que algunos forman parte de candidaturas de partidos políticos para la comunidad. O sea, te quiero decir que entre eso nos debatimos con un cero de esperanza. Claro. Les voy a pedir que me hagan un itinerario o una ruta para alguien que venga nuevo a Madrid y que digan, esto no se lo puede perder. ¿Por dónde podría ir recorriendo, paseando, para que pasase un día divertido, un día amable en Madrid, que conociese Madrid de alguna manera? Gerardo, ¿te atreves? Pues mira, por ejemplo, ya que hablas de pasear, un sitio que está chulo ahora que estamos en el buen tiempo, la primavera, el florecimiento del paisaje, etcétera. Por ejemplo, el Parque del Capricho es un parque muy chulo de aquí de Madrid, por la zona de Barajas, Alameda de Osuna, que bueno, pues es el típico lugar donde los novios recién casados se hacen esa sesión de fotos, por ejemplo, pues está muy bien, para que no ser el típico retiro, que bueno, pues también está chulo, pero que no sea el típico parque, que afortunadamente pues en Madrid tenemos bastantes parques. Gracias a eso, y para un poco contraponer la contaminación, aunque bueno, pues ahora que si los coches contaminan menos, ya no hay calefacciones de carbón, como me acuerdo yo de pequeño, etcétera, pues bueno, pues por ejemplo, ese paseíto hacia nivel natural está muy bien. Yo también lo que recomendaría, por supuesto, a aquel que no sea de Madrid y venga a Madrid, no puede perderse irse de tapas. O sea, el tapeo es típico de Madrid. Pues, ¿qué es típico de Madrid? Pues que si unas bravas, por ejemplo, un vermú de grifo bien tirado, por ejemplo, en la Ardosa y en Santa Gracia, por ejemplo, lo tienen. Irte, yo qué sé, pues a la Plaza Mayor y tomarte el típico bocadillo de calamares. Cerca de la Puerta del Sol, Casa Labra, el trocito de bacalao. Bueno, pues los típicos sitios que son típicos de toda la vida, o si eres golosillo, pues en la Mallorquina, en la Puerta del Sol, esa napolitana de crema, por ejemplo. Hay un sitio que lleva desde los años 50, yo lo conozco por mis padres, porque fueron desde que eran jóvenes, desde que eran novios. Antiguamente era en el barrio de Salamanca, en la calle General Díaz Porlier, y ahora está a la vuelta en Hermosilla, que se llama Formentor, que, bueno, pues tiene unas ensaimadas, para mí las mejores de Madrid. O sea, es como si estuvieras ahí en Mallorca, pues unas ensaimadas y unos torteles de cabello de ángel estupendos. Entonces, para mí, yo que soy más, cuando voy a un sitio que no es mi lugar habitual, disfruto de la gastronomía, del paisaje, pues yo lo tiraría de esa manera.
Yo haría eso, esa ruta gastronómica y un poco paisajística. Cocidito madrileño, cantaba Manolo Escobar. También, pero bueno, ahora ya yo me estoy poniendo en el momento actual. Claro, hombre, estamos en invierno, evidentemente una sopita de cocido y un cocidito bien hecho está muy rico, Viene claro. muy bien. Don Carlos Paz, una ruta de esas que a usted le enamoren. Madrid, déjeme 30 segundos para decir que Madrid no existe como tal. Madrid se forma, entra en la Está historia, en nuestras mentes. sí, entra en la historia, señor Cárdenas, en unos años modernos, en una época modernísima. Se forma de verdad. Mi abuela conoció Madrid con 800, 900 mil habitantes. Es el aluvión de gentes de provincias los que forman Madrid. Y en cierto aspecto, por eso tiene ese tufo aldeano. Pero dicho esto, ¿qué sitios quedan? Pues ya quedan algunas iglesias y algunas tabernas. Lo demás es mundialista y si se va a tomar usted algo, le va a costar dos cosas. Encontrar un sitio en donde sepan servir café, porque si entra usted en unos sitios de las cadenas mundialistas, te vas corriendo al baño. Y luego no hay profesionales del... ¿Sabe usted que me cabreo al respecto muchas veces cuando salimos por ahí? Madrid no tiene nada emblemático que sea el mejor del mundo. No tenemos una Torre Eiffel, no tenemos un Big Ben, no tenemos... pero el conjunto es agradable, no deja de ser agradable pese a todos esos alcaldes gilipollas, gentes que vienen de fuera, que están emponzoñando nuestras ciudades. Sabe que usted que hay gente que dice que todos son bienvenidos y todos son madrileños. No, hay gente que no son ni de este continente y de casualidad somos de la misma galaxia. Y ya respondiéndole para no enrollarme más, son rinconcitos lo que hay en Madrid, a mi parecer, agradables. Esa Rosaleda y ese templo de Devot, ese 4 calles que queda del Madrid de los Austrias y 3 iglesias y 2 tabernas, porque las tabernas se las han cargado también. Todos se lo han cargado. Pues don Carlos Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa especial sobre Madrid. Es un placer, ya sabe que siempre que pueda y usted me llame, yo estoy aquí. Pues se lo agradezco de verdad, porque además nos da una visión de Madrid que la gente, pues eso, va a echar de menos ese Madrid que usted nos relataba, así que gracias. Y que no va a volver nunca. Sí, sí. Un placer. Pídale a David que entre, me quedo con Gerardo, preguntándole alguna anécdota o alguna aventura que nos pueda contar de este Madrid que haya vivido, que sea muy significativa, que le guste, que cuente a sus amigos, que retrate muy bien Madrid. Bueno, una anécdota, por ejemplo, me tendría que retrotraer al año 1990-91. Ahora está muy en boga el tema del calentamiento global, el cambio climático, un calor que nunca ha ocurrido, algo pues totalmente anormal, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo, te estoy hablando de eso, principios de los 90, Plaza de Legazpi, 5 de la tarde, yo iba con unas zapatillas Victoria de la época, de suela de goma y de tela. Bueno, pues 47 grados marcaban los termómetros, el reloj que había de aquella época, que iba saltando la hora con la temperatura, y de tener que ir de puntillas, porque no podías pisar, o sea, del calor que hacía, 47 grados. Eso era Madrid o Mercurio, o sea... Y hay que tener en cuenta que en aquella época no existían todavía los autobuses con aire acondicionado. Claro. ¿Sabes? Ni los coches. Era bajar la ventanilla, que te entrase todo el calorazo, que, bueno, pues yo no sé qué era peor, si bajar la ventanilla o dejar la subida. Y en aquel momento, pues, todo el mundo pasábamos calor y, bueno, tampoco era tan alarmista como ahora, que parece que esto estamos ya en el fin del mundo, que es apocalíptico, que tal. Bueno, pues Madrid siempre ha hecho calor, es una ciudad muy calurosa, estamos en el interior, en plena meseta, y bueno, pues ya lo cantaba en aquella época, justo a finales de los 80, los refrescos. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Aquí no hay playa. Vendrá después Blanco Corredoira, escritor y cronista de Madrid, que siempre dice que si Madrid tuviese playa sería una ciudad como otra cualquiera. Eso le hace... No, yo creo que sería ideal. Sería ideal. Para mi gusto sería ideal. Lo que le falta es la playita, para un poco desconectar, porque luego el resto tienes prácticamente de todo, evidentemente. No es el Madrid, como hablábamos hace unos minutos, de aquella época, pero Tenemos bueno. la escuela de calor también. También. O sea que tenemos para todos. Y entra en la mesa a participar de este programa David González. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, sentado de momento, que es un estado que me gusta mucho. ¿Se quiere usted poner de pie o...? No, para nada. no, Yo no. me pasaría la vida sentado si pudiera, o tumbado incluso, o recostado. Sí, Qué sí. bueno, qué bueno. Bueno, pues nada. Yo recibiría en mi casa tumbado, como... Vamos, Siéntase usted en su casa. como una o sea, cupletista, recibiría haga lo que quiera. Ahora que hablamos de Madrid, pues... Efectivamente. Usted no es gato, No. ¿no? Puedo llegar a ser menino a veces, pero no. Claro, pero siente a Madrid como suya. Sí, además, mira, me viene bien, te voy a hacer una corrección con antes, Ah. que citabas Cocidito Madrileño, no es de Manolo Escobar. ¿No es de Manolo Escobar? No, es de un cantante mucho anterior que es Pepe Blanco,
que en los ¿El años... ministro de socialista? No, ese no, afortunadamente no. Pepiño no era, que formó pareja en los años de la posguerra con Carmen Morel, que eran pareja artística y de lo otro. ¿Sí? Y entonces había dos parejas que triunfaban en el espectáculo en los años 40. Lola Flores y Manolo Caracol y Pepe Blanco y Carmen Morel. El morbo estaba en que eran pareja fuera del escenario y decía Terence Simois que Manolo Caracol y Lola Flores eran el porno y Pepe Blanco y Carmen Morel eran el erotismo blanco. Porque decía que Carmen Morel parecía la amante de un extraperlista siempre. Fíjese, siempre... estas parejas. Que él era riojano, que es a lo que yo Hablando iba. de personajes, ¿Qué? cíteme 3 personajes que representen Madrid perfectamente. Que si les conociésemos, diríamos, esto es Madrid. 3 personajes que representen Madrid. Pues mira, Carlos Arniches, pues que era alicantino, por cierto, que se inventa una cierta idea del madrileñismo que nunca ha existido, afortunadamente, pero como invento está muy bien. Los inventos que no existen y que no sirven para nada a mí me gustan mucho. O sea, que uno, Carlos Arniches. Muy bien. Para adelante. ¿Quién más podríamos citar? Yo diría... voy a seguir con otro autor, con Jardiel Poncela, no sé por qué lo he dicho, pero tenía ganas de decirlo. Y luego diría la cierta idea de un Madrid que algunos descubrimos a través del cine, Almodóvar. Almodóvar, Sí. sin duda. Hablaremos también de José Luis García después, de Edgar Neville. Sí, pero era más directores. madrileño a la hora de... Mira, lo de las ciudades yo creo que el cine nos educa, o a muchos nos ha educado sentimentalmente. Y las ciudades las aprendemos antes de conocerlas a través del cine. Yo creo que hay sitios de Nueva York, de París, de Roma, que conocemos perfectamente con las películas. Y con Madrid pasaba absolutamente lo mismo. Y es verdad que el cine de Almodóvar está muy pegado a la ciudad, pero bebe en ese sentido una vertiente muy anterior, que es todas las comedias, estas castizas del cine español clásico. Pues de repente uno llega a Atocha y inevitablemente se acuerda de Tony el Belán haciendo el tipo de la estampita. Claro. No, a mí no me lo hicieron cuando llegué, tengo que decirlo, mal. porque llegué a Chamartín, con lo cual ahí no debe haber gente vendiendo estampitas ni estas cosas. Y recomendación, no sé si la recomendará Luis cuando venga, Mi calle de Edgar Neville, que es un peliculón para ambientado en Madrid. Hablaremos de esa película. Personajes de Madrid, personajes que representen Madrid, que le encantaría a usted o a cualquiera de nuestros espectadores pasear por Madrid con él y que les presentase Madrid. ¿Vivo o muerto? Pues, en primer lugar, Tino Casal. Hombre, estamos ante el biógrafo de Tino Casal. Gerardo Quintana Pues, ha escrito sobre la vida de Tino Casal. Pues Tino Casal, a pesar de que era asturiano, llegó a Madrid jovencito y bueno, pues trajo a Madrid toda la modernidad de aquella época de Londres, de los nuevos románticos, el vestuario, la estética. De hecho, justo en la zona de Malasaña, en la calle La Palma, ahí tenían su casa las Costus, que eran amigos pintores, eran pareja. Y ahí se reunía pues la incipiente movida madrileña, estaba Tino, estaba Alaska, que era una niña con 15, 16 años, estaba Pedro Almodóvar, estaban las Costus, Fabio Magnamara, etcétera, etcétera. Entonces, quizá Tino representaba la modernidad en los años 80 en Madrid. De hecho, cuando él iba a los locales de moda de aquella época, pues el Archie, el Joy, Pachá, etcétera, pues era llegar Tino y bueno, revolucionaba a todo el mundo, ¿no? Me quedaría primero con Tino. Segundo lugar, por ejemplo, con Muelle. Muelle era un grafitero que tenía todo Madrid grafiteado con su logotipo, que era luego con la flecha esa que le caracterizaba, que de hecho todavía se conserva por ahí a un muro, a una tapia, todavía queda un graffiti de Muelle, era muy de los años 80. Y me quedaría también con unos personajes urbanos, que exactamente no sé cómo se llaman, pero yo no sé si siguen los dos o tan solo ya uno, que eran dos heavies que siempre venían desde la zona de Bravo Murillo, Cuatro Caminos, andando y se quedaban siempre en la puerta de Madrid Rock. Madrid Rock estaba en Gran Vía, enfrente del edificio de Telefónica, donde está el McDonald's, que hace esquina con el metro Gran Vía, que ahora han hecho la recreación del antiguo metro José Antonio. Bueno, pues esos dos heavies son muy auténticos, porque de hecho, hace no mucho, yendo por el centro, vi a uno de ellos, no sé si es que el otro ha fallecido, no sé qué habrá pasado, siempre iban los dos. Y sigue siendo un tío ya con sus años. Vamos, yo creo de los pocos heavies ya que quedan auténticos. Y es un personaje, de hecho, no hace mucho, no sé si fue una campaña del Metro de Madrid, le metieron un spot como algo representativo de Madrid. Hablaremos después de la música de Madrid con Raúl El Chancas.
Aquí tenemos satánicos de Carabanchel. Eso es muy curioso, que esto solo lo tiene Madrid. ¿Algún recuerdo, David? Bueno, tiene la estatua del Ángel Caído en Madrid, con lo cual, Efectivamente, que a Mick Jagger le encanta. puestos a ser fotografiarse. satánicos, lo tenemos hasta en estatua. A mitad de camino entre el infierno y el cielo, decía Joaquín Sabina, que está a Madrid. Te quería preguntar un recuerdo, algo que digas, joder, me viene Madrid a la mente cada vez que recuerdo esta escena, esta anécdota que me ha pasado y que, joder, la quiero compartir con el gran público. Algunas no las puedo compartir, así que mejor me las callo, pero de las que se pueden compartir en público, yo creo que uno de los más... Mira, el primer recuerdo que yo tengo de Madrid, creo que es el primero, no sé si es construido o no, fue cuando estaban, joder, esto me hace sentir mayor, cuando estaban construyendo las Torres Kío, que vine con mis padres, no recuerdo por qué motivo, y pasamos por delante de la explanada que llevó a según quién al talego. Luego unos indultos, ahora que está tan de moda los indultos, siempre han estado de moda. Le sacaron de la cárcel. Y recuerdo que me llamó la atención porque era todo chabolas lo que había detrás. Fíjate, y ahora cuando paso por delante, de vez en cuando digo, joder, ¿cómo ha cambiado esta ciudad? Hemos cambiado los raterillos de las chabolas por los que roban de verdad. ¿Cómo hemos cambiado? Es que Ahora hablamos de la inseguridad. Muchos políticos, estamos ahora en campaña hablando de la inseguridad. La inseguridad en Madrid, ojo, lo que era caminar por ciertas calles, por ciertos barrios, ¿no? Yo recuerdo, me estoy echando memoria, cuando los autobuses de la MT, yo era de pequeño, eran todavía azules, con el cobrador detrás. Acababa de sacar la empresa municipal de transportes el bonobús, que tú ticabas allá, clink, 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 y por detrás te venía publicidad de Wendy, que era una hamburguesería de la época, de Burger King, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que había una línea, en aquella época, a finales de los 80, principios de los 90, la 130, que iba por la Celsa, un poblado chabolista, en donde pues se trapichaba con droga. Y bueno, y había unas movidas, se subían los yonkis en el autobús, había movidas gordas de aquella época. Movida promovida. Claro, yo creo que eso ya ha desaparecido, todo eso. Dentro de la inseguridad, ahora hay otro tipo de inseguridad. Ahora, pues bueno, la gente va con machetes como antes iba con un bolivic. Entonces, pues bueno, ahora es otro tipo de violencia, ¿no? Quizá... lo que hablábamos antes, pues eso de muelle, de los yonkis de la época, ahora pues ha perdido esa figura, ¿no? Ahora es otro tipo de drogadicción, ¿no? David, no sé qué será mejor o qué será peor. Sé que el cine kinky te gusta, Sí. o sea, has visto Sí, pero bastante. yo tengo otra visión de la que tenéis vosotros del cine kinky, pero no vamos a entrar en ello. Pero sí, me gusta. Cuando quieras entramos. Cuando quieras, otro matar. día, a matar, nunca como hacían ellos, sí. Pero... El tema de la inseguridad. Pues me parece una falacia como lo ha sido siempre en Madrid. Es decir, siempre a determinados grupos políticos de muy diversas ideologías les ha venido muy bien vender que Madrid es una ciudad insegura. Ha habido delincuencia, la habrá por desgracia, pero no es una ciudad insegura para nada. Sobre todo cuando viajas fuera y conoces ciudades que de verdad son inseguras, lo de Madrid te parece un cachondeo para conseguir votos de 4 señoras asustadas. Pero Que- lo ha sido. Yo creo que no. Y creo, es más, que siempre... pues eso, un poco la mística del cine kinky, del tirón del bolso y esta cosa, queda muy bien. Lo que algunos directores del cine kinky lo que explicaban era lo que llevaba a esos a tirar del bolso, que eso nunca interesa en el discurso de los problemas de la inseguridad. ¿Qué les llevaba? Pues yo creo que, mira, el cine kinky es el mejor retrato de la transición que nadie recuerda, la de los descartes de la transición, que eso nunca se cuenta. Pues acá aquí siempre se nos cuenta que había un rey muy majo, creo de los poderes de la momia que se cascó y tal, y era tan simpático que nos regaló la democracia, y no pasó nada por el camino. Me encanta Pues la por el gente que camino di- pasaron cosas. Me encanta que dice me encanta la gente que dice no se cuenta nunca. Yo les doy la oportunidad de contarlo y... No, pero quiero decir, sí que quedó contado en esas pelis, pero a posteriori nunca se recuerda esa transición. Ya. ¿Por qué? Pues porque queda mejor contar los pactos de la Moncloa, estas chorradas, que en los pueblos de la Castilla Profunda se la bufaba absolutamente a todo el mundo, porque salía en la tele el ministro de turno de Economía y decía, le preguntaban en el bar, ¿qué tal ha estado? Muy bien, porque no me he enterado de nada, ha debido estar muy bien. Pues esto es un poco la transición, es un poco eso. Y hablando de transición, vamos a transicionar el programa y vamos a llamar a personas que han escrito y que saben bastante sobre la transición. Don Gerardo Quintana, gracias por estar con nosotros, ha sido un placer. Gracias a ti, Josué, y a tu disposición para cuando quieras en otra ocasión. David González. Que se me ha hecho corto. No, Madrid, claro, es que a ti se te hace corto todo. Sí, pero yo es que pensé que iba a durar más lo nuestro. No, lo nuestro no tiene remedio. No dura, joder. Siempre sospeché que me durarías poco. Llamo a la No me digas por palestra qué. a Gonzalo Altozano, que se ponga a mi derecha, y a José María Blanco Corredoira, que entra aquí a mi izquierda, ahí que se sienten, mientras Marta nos va cuadrando. Bueno, ya ven, este programa va cambiando, ya estamos tratando la cuestión de la inseguridad, luego trataremos más cine, luego trataremos de música, diversos temas, pero lo importante es Madrid, centrarnos en esta ciudad
que, como les decía, es un auténtico regalo o a lo mejor es un premio. Le voy a preguntar a quien tengo a mi derecha, el que hasta ahora ha sido mi jefe, pero ya... Bueno, siempre he sido tu amigo, lo del jefe lo llevo regular, vamos. Me siento mucho más cómodo como amigo que como jefe de cualquiera. Y yo también. Gonzalo Altozano, gracias por estar aquí. José? No, que menos, me llamas y aquí estoy. ¿Madrid es un regalo o es un premio? Madrid es una ciudad que a mí me gusta mucho. ¿Es un regalo o es un premio? No lo veo ni como una forma ni como la otra. Es la ciudad en la que nací, en la que crecí, y es una ciudad que yo he tardado en descubrir mucho, como muchos madrileños. ¿Ya la has descubierto? Me la conozco bastante bien, por cuestiones de trabajo, de tener que haber hecho muchas entrevistas y muchos reportajes, ir de un sitio a otro, y eso me ha permitido conocerla muy bien y moverme en moto, que es importante. Y sí, creo que la conozco bien. No terminas de descubrirla nunca del todo, pero me la conozco bastante bien y me gusta mucho. José María Blanco Corredoira. Buenas tardes. Usted siempre le gusta presentarse como cronista de Madrid, como Sí, persona... no oficial, pero cronista de Madrid. Efectivamente, Sí. usted ha escrito sobre Madrid varios libros. ¿Qué es Madrid para usted? Bueno, antes de nada estoy muy contento de encontrar aquí a Gonzalo Altozano, que me llevaba a sus programas de Dando Caña y de los últimos de Filipinas, de tan grato recuerdo. Y bueno, me gusta mucho todo lo que estáis comentando porque tengo una visión distinta con respecto a la seguridad e inseguridad de Madrid, porque precisamente yo conocí y crecí en una ciudad muy segura que en muy breve lapso de tiempo se convirtió en una ciudad insegura. Y yo no lo veo con esos tintes tanto de anécdota o simpáticos, sino que lo veo con la crudeza y el miedo que se vivió entonces, donde los comercios tenían un cristal, pasaron a tener una malla de tijera y aún así era insuficiente porque rompían el cristal y robaban el género y tuvieron que aparecer las persianas. Ese fenómeno lo he vivido yo. Y por lo que estaba diciendo Gonzalo, que Madrid efectivamente tiene un carácter bastante inescrutable, por eso uno de los mejores cronistas de Madrid, que ha sido Ramón Gómez de la Serna, escribió un libro que es El Lucidario de Madrid. Porque Madrid tiene que ser interpretado y cada generación y cada autor aprecia en Madrid señas, razones de ser. Madrid se merece una explicación, una teoría de Madrid de cómo es posible, porque Madrid es una ciudad más fruto del prodigio que de cualquier otra cosa. Absolutamente. Quiero decir una cosa de lo que ha dicho Blanco Corredoira. Dice, yo nací en un Madrid muy seguro que en un breve plazo de tiempo se convirtió en inseguro. Claro, ese breve plazo de tiempo es cuando nazco yo, lo que delata una diferencia de edad. Claro. Es verdad, en los 80 Madrid no era una ciudad segura, no lo era. No. Y es raro que encuentres a alguien que haya vivido en esa ciudad a quien no le hayan atracado. A mí me atracaron con 12 años en la calle Vitruvio. Siempre confundo Vitruvio y Viriato, la que sube del Alto Estamayor en Castellana y luego sube hasta el Viso, un domingo por la tarde, que de manera muy inconsciente me fui a dar un paseo, Vitruvio. Pues me atracaron dos tíos de cine kinky, que podían haber hecho perfectamente una película de cine kinky. En los 80 Madrid no era una ciudad segura. Claro. Y precisamente esa inseguridad es la que permitió un género propio como era el cine kinky y una serie de televisión magistral que se llamaba, era tan magistral que se me olvidaba el nombre, Turno de Oficio, dirigida por Antonio Mercero, que hubo dos partes, una en los 80 y otra en los 90. Y es muy curioso porque ves la primera temporada de los 80 y luego ves la de los 90 y son dos ciudades completamente distintas. Claro. ¿Hay algún tópico? Dicho lo cual, guardo un muy buen recuerdo del Madrid de los 80, a pesar de la inseguridad. Era un ejercicio Eso dice muy mucho común, de esa Madrid. muy común el cambiarte de acera. Sí, Claro. sí. Y nosotros Que no servía tenemos, para absolutamente Gonzalo, nada, pero te cambiabas de acera. Hay una forma de caminar por Madrid que yo he tratado de explicarle a mis hijos, que es, por ejemplo, en esas calles estrechas en las que los malos se ponían y se siguen poniendo entre los coches. Hay que a veces invadir la calzada para ir prevenido. Nosotros somos hombres y no valoramos o no tenemos en cuenta, no tenemos la percepción del miedo que pasan las señoras y muchas mujeres y muchas chicas. Y eso es un precio muy alto que se empezó a pagar entonces. Y por otro lado, la inseguridad trajo también la irrupción de la droga. Yo ejercí el turno de oficio y recuerdo un forense que cuando estábamos en la escuela del turno de oficio nos decía, bueno, ustedes van a pensar que casi todos los delincuentes son gente que gana en delincuencia porque son drogadictos. Mi conclusión es más bien la contraria. En la drogadicción suelen caer los malos.
Y lo cierto es que, bueno, pervive la Cañada Real donde no se puede entrar hoy en día y yo creo que hay que poner en el balance tantos miles y miles de muertos por sobredosis y por SIDA por culpa de la droga. Yo he perdido conocidos, amigos y de nuestra generación y la que es inmediatamente más mayor a la mía, muchísimos. Para ellos va este programa y sobre todo todos sus familiares y todos aquellos que han vivido esa época y que yo creo que esas madres que vivieron ese dolor en su familia deberían recibir una placa o una estatua en cada plaza de Madrid. Quería preguntarles, tópicos de Madrid que se cumplan y que no se cumplan, que realmente estén fuera de la realidad, don Gonzalo. Hay un tópico que se cumple, lo que pasa es que hay que matizarlo, lo de que nadie te pregunta de dónde eres, pero es verdad, como dice Hughes, que todo el mundo te pregunta dónde vives. Es una realidad, ¿eh? Sí, es una cosa curiosísima. Sobre todo, eso es verdad. ¿Y te tratan de manera diferente? Yo creo que no, ¿no? No lo sé. Bueno, yo creo que el dónde vives es una pregunta bastante invasiva, que probablemente en los anglosajones no la harían. Pues sí, es para hacerte una pero idea. se hace sobre todo por la noche. Las chicas solían preguntar, a lo mejor a mí por mi aspecto moreno, me tenían desubicado, ¿y dónde vives? ¿No? Mi tío me cuenta que viviendo en Hortaleza decía detrás de Arturo Soria y eso le daba más... Claro. Luego ahí estaba también el señorío de cada uno de saber emboscar su origen en el distrito, porque claro, dentro del distrito de Hortaleza está el Parque Ondorgaz, o está Arturo Soria, parte Ciudad Lineal o dentro del distrito del barrio de Salamanca. El barrio de Salamanca tiene una zona muy humilde que pega linda con ventas y la eso pasa mucho en Madrid, que de una calle a otra las diferencias pueden ser abismales. Exactamente. ¿Hay diferencias? Chamberí, Río Rosas, que separaba la zona de la calle Alenza, que es donde estaba la estación de autobuses antes, que era una zona en los 80 y en los 90, sobre todo en los 80 y en los 70 de mucho peligro. El parque móvil del... No me acuerdo cómo se llama. Hay una esperanza de vida... Bermúdez todavía. Bermúdez. Hay un dato que se les escalofría. Hay esperanza de vida diferente dependiendo del barrio de Madrid que seas. Sí, porque cambia el ámbito y el espectro sociológico cambia de forma que, por ejemplo, en este barrio en el que estamos, más cerca de Plaza de Castilla, de un lado, o según te vas separando un poco de la Castellana, cambia completamente. Y Madrid está sufriendo en los últimos años un proceso según el cual determinados barrios se están convirtiendo en guetos. Y son mucho más guetos. El barrio de Quintana, el barrio de Tetuán, el barrio de Paseo Extremadura, más que Alcorcón o Coslada. Pero volviendo, don Josué, al tema de los mitos o de los tópicos. Efectivamente, Madrid no le pregunta a nadie dónde es, pero Madrid tiene un punto también áspero. Tiene un punto áspero, un punto crudo, de ciudad que nunca se acaba de hacer, donde se humaniza en los barrios. Ese verso que tengo de Florante Madrid, que Madrid se hace humano en los barrios. Cuando ya hay un conocimiento, un trato, ya aparece lo que Borges decía, la caudalosa amistad de los madrileños. Pero al principio está... el visitante se encuentra una cierta aspereza. ¿Se puede decir que en Madrid se dice mi patria es mi barrio? Hay gente que tiene mucho sentimiento de pertenencia al barrio y otros que no, sí, pero Madrid está hecho de barrios. Dice Alfonso J. Usía, que creo que iba a estar hoy aquí, pero no puede porque está presentando su novela en Santander. Lo dice en la última novela, El puente de los suicidas, que los barrios son como pueblos, ¿no? Dentro de Madrid. Y hay gente que sí que tiene mucha sentido de pertenencia al barrio. Yo nací en Chamberí y de verdad que no tengo ese sentido de pertenencia. Claro, muy bien. Os quería preguntar, ustedes dos, por personajes que representen Madrid. Gonzalo Altozano ha entrevistado a muchos de ellos, pero otros no ha tenido la oportunidad de conocerlos, y José María ha convivido, ha paseado con muchos de ellos. Pero ¿quién representa realmente Madrid? ¿Tres, cuatro personajes? Entre otras cosas porque llevo, Josué, 54 años de guardia en Madrid, sin que me saquen de aquí. Vamos, que este puente no me he ido, no me voy a ningún puente. Entonces, es cuando mejor se está, cuando todo el mundo se va. Entonces yo me dedico a caminar. En la moto también paseo mucho Madrid. Hay un autor napolitano que me gusta, que es Luciano de Crescenzo, que en su Historia de Roma lo que hacía era intercalar frente al tiempo que hablaba de las distintas escuelas, los pitagóricos, los otros, iba... la historia de Grecia, la de Crescenzo. Pero él le iba metiendo personajes napolitanos que él consideraba que eran...
Bueno, el dueño de una pizzería. exactamente. Sí. Yo creo que Gonzalo también eso tú lo has hecho, de sacar a la palestra personajes desconocidos, pero que tienen casi una autoridad y una personalidad de personaje, una categoría de personaje. Entonces, yo he traído muchas veces a colación a un personaje que es el Chorro Humo, Ángel Jiménez Manzano, un artista, el último cantador para señoritos, eso como un representante de lo que ha sido el flamenco en Madrid. Pero así sucesivamente podemos sacar y aflorar personajes de la hostelería. Yo sacaría algunos que ya no están, o otros que están, como Lucio, que representan un tipo de empresario, José Luis, que ya no está, Me dio un mucha tipo pena de camarero el dueño que se del- convierte en empresario y que ha regalado a Madrid y a España, al mundo, me atrevo a decir, Chicote, por ejemplo, una forma de servir. Porque en el fondo, esa es otra de las notas de Madrid. Madrid parece que ha nacido para servir. Qué bonito. El dueño del Brillante, me dio muchísima pena su suicidio y todo lo que envuelve a la historia de un sitio mítico, saliendo de Atocha, que todo el mundo, el que no ha venido de Chamartín, como nos decía antes David, y ha llegado en Atocha, si ha venido del sur sobre todo, pues se ha comido un bocata de calamares. Gonzalo, personajes que hayas tenido la oportunidad de conocer y que no hayas conocido. Bueno, de conocer, los he visto. Se citaba antes a los dos heavies de Gran Vía, que yo creo que siguen vivos los dos. Sí, yo creo que sí. Hasta hace poco los he visto Sí. yo juntos. Hay que buscarles. Y es verdad que sí que los veías, debían vivir en cuatro caminos, como has dicho tú, y muchas veces los veías yendo o viniendo y eran hermanos. Y es verdad que uno iba siempre varios pasos por delante del otro. Debían de tener una relación de convivencia difícil, lo de convivir bajo el mismo techo y luego estar todo el día sin hacer absolutamente nada frente a Madrid Rock. Más personajes. Había un mendigo, tampoco representaba a Madrid, pero a mí me parecía un personaje curioso. Había un mendigo en el barrio de Salamanca que se llamaba Alejo, del que se decía que era un tipo de buena familia y al que dieron por muerto y hubo cronistas que escribieron necrológicas y realmente el tipo no estaba muerto, estaba de parranda. Entonces cuando la gente del barrio se lo encontró, se llevó un susto tremendo. Había un chino en los años 80, claro, decir un chino ahora, pues... Pero es que en los años 80 un chino llamaba mucho la atención, ¿no? Y Como Gonzalo, un negro. Había un chino que se movía en una moto portátil por Madrid. Ajá. O es lo que se contaba. Una moto portátil que luego llegaba al autobús, cerraba la moto y se subía. Y eso a mí me lo han contado. Yo no lo he visto, pero sí que me lo han contado. Había un tipo de madrileño, y existe todavía, como no, que tenía que escapar y tiene que escapar de su barrio, donde está fichado, donde le conocen y donde le van a preguntar a la mujer si ya no está trabajando, si ha perdido el empleo, qué le pasa, que todo madruga y sale de su barrio y se va a determinados sitios donde sabe que no se va a encontrar frecuentemente a gente de su barrio. Y estos paran... Hay una película que el argumento es ese, de José Coronado, Claro. La vida de nadie. Estos paraban algunos en las pistas que decían del SEU de la Complutense, las pistas centrales de la Complutense. Era un refugio de vagos y de buenas personas, pero que no tenían oficio ni beneficio. Si la mujer ganaba un dinero, ya con eso bastaba. Tú tienes un relato escrito sobre eso. Sí, sobre uno de ellos, el Torta. Yo me acuerdo, Carlos Paz me contaba que en la Vía Láctea entraban chavales con un casco de moto sin montar en moto. Bueno, sí, para eso hacerse el chulo. Porque los madrileños son chulos o no. Sí, tienden a ser chulos. Sobre todo los hermanos Paz. No, lo que dice Carlos bueno, es curioso lo de la Vía Láctea, pero a mí eso me lo contaban mucho más reciente de los chavales que salían por Paseo de La Habana, los de la edad de mis sobrinos que tienen 20 y pocos años, que se puso de moda lo de ir con casco incluso sin tener moto, y había gente que se dejaba un dineral. Lo que no sabía es que se hacía también en tiempos de la Vía Láctea, o sea que la gilipollez es transversal en el tiempo. Me van a perdonar porque el tiempo es oro y más en Madrid. Nos vamos a ir a tomar algo seguramente y a pasearla y a seguir descubriéndola. Y les voy a pedir una anécdota de Madrid, que nos cuenten un bonito recuerdo, una historia de esas, no sé si para no dormir, de Chicho, pero sí que es verdad que nos la tienen que contar. Bueno, pues, por ejemplo, en mi línea flamenca, buscaba yo unas entradas para los toros y entonces salieron al encuentro dos pícaros de la época, hablo de los años 90, y entonces ya entendí, yo iba con un amigo mío, Jaime González Vallarino, sevillano, profesional, que también íbamos en Sevilla en la feria a la reventa. Y entonces se acercaron, vieron a lo que veníamos y entonces
directamente cuando vieron que éramos aficionados al flamenco y tal, uno allí mirando el cristal del coche que estaba ahí aparcado, se cuadró de tal manera que pudiera ver su figurín y nos enseñó su patada por bulerías para luego vendernos la entrada. O aquella vez que unas Lumis profesionales en la calle Montera nos quitaron las 2.000 pesetas que llevamos en el bolsillo a cada uno de nosotros, y cuando fuimos a entrar en la discoteca Sol, creo que era la discoteca Sol, que estaba ahí en la calle Jardines, le dijimos al portero, nos acaban de desplumar, no os lo vais a creer, pero se lo dijimos a los porteros, anda, pasad, y nos dieron encima una copa. Son cosas bonitas de Madrid. Bueno, Gonzalo. me ha venido a la cabeza, no es una anécdota que represente Madrid, pero hablando de la Sala Sol, la calle Jardines y las Lumis de la calle Jardines, recuerdo 2 Lumis de color negro que estaban discutiendo por la jurisdicción de la esquina en la que estaban, y una le dijo a la otra, anda, vete a tu país. Me llama mucho la atención. Muchísimo. Pues de verdad que muchísimas gracias, Gonzalo Altozano. Sigan disfrutando Madrid. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Y acabamos este programa. Les voy a pedir que lo abandonen. Bueno, y pues si nos lo piden, nos vamos. para que vengan Luis Ruiz de Asúa, que se va a sentar aquí a mi derecha, y Raúl El Chancas, para hablar de ese. Hemos hablado mucho, hemos contado muchas anécdotas culturales de Madrid, pero para terminar con esa nota tanto a nivel musical como cinematográfica, porque si de en alguna manera se ha retratado Madrid, es en el cine, en la música, todos tenemos una canción, todos tenemos un grupo y todos tenemos una película que ha reflejado perfectamente Madrid. Don Raúl El Chancas, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Encantado de estar aquí contigo, la burbuja, José. Gracias. Luis Ruiz de Asúa. Estamos aquí ante un madrileño nacido en Madrid, ¿verdad, Raúl? Sí. Y Luis, que no ha nacido en Madrid, pero que se siente absolutamente madrileño. Totalmente. Muy buenas noches. Encantado de estar en este programa dedicado a esta ciudad que tanto nos gusta. Un madrileño empedernido. Yo soy un madrileño empedernido, sí. De adopción, por supuesto, pero empedernido. Adoro Madrid. Absolutamente. Vamos a hablar de ese aspecto cultural. Raúl, Madrid es música, sin duda alguna. Sí, sí, sí. Tú la has disfrutado con Sí, esa sí. música. ¿Y qué grupos o qué cantantes nos vas a traer para que representen bien Madrid? Bueno, tú sabes que mis inicios, pues, del rock más básicos son el heavy. Y bueno, pues, yo qué sé, hay una tripleta de grupos que además, pues fui casi contemporáneo porque fue mi hermano el que me los enseñó, y bueno, pues yo creo que a veces ya te he hablado de ellos. Muy de Madrid, pues yo creo que Leño, Barón Rojo y por supuesto Obús. Obús, pues todos de Vallecas, ¿sabes? Y Barón Rojo, pues gente de aquí. Y Leño, ya sabes, Rosendo y su historia de Carabanchel. Y bueno, pues lo que sí estoy muy de acuerdo es con lo que se ha hablado aquí antes, o sea, en el sentido de que de cuando eras de Madrid, sí, eras de Madrid, pero cada uno era como de su barrio, ¿sabes? Y eso sí que era algo era como una seña de identidad muy personal. De hecho, ibas a otro barrio y sabías que no era tu zona de confort ni de seguridad. Burning cantaba aquello de ventas es mi reino, la Elipa mi ciudad, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues también viniendo a lo que se ha comentado de pues, estos cambios que ha habido de precios y de todo, de salir, pues es verdad que antes, pues aparte de que la oferta cultural era pues, seguramente más amplia, yo me acuerdo que también ir a los conciertos no era pues la mafia esta que se ha convertido hoy en día con el Ticketmaster, que viene a CDC y resulta que en 2 horas se agotan las entradas en un metropolitano, y antes no, pues antes tú tenías que ir a tu tienda de discos, hacer tu cola, y gracias a Dios yo en los 90 pues así es como vi a todos los grandes grupos aquí, y es algo que de verdad lo añoro, porque hoy en día pues ir a los conciertos vamos, que sí es un dineral, ¿sabes? Entradas que valen solo entrada 100 euros, si entras allí el vaso lo tienes que comprar, son 10, o sea, te puede salir la historia por más de 200 euros. Es verdad que tampoco los artistas ahora tienen tantos ingresos de la venta de discos y, lógicamente, pues en los conciertos tienen que sacar dinero. Todo el mundo recuerda esa imagen de ese cura, de ese sacerdote, entrando a la tienda de discos en el Día de la Bestia, Sí, con Iron Maiden, AC/DC. Sí, sí. Y bueno, yo lo que quería hablar hoy más que de grupos, pues cómo viví yo el rock en esos años, ¿no? ¿Cómo se vivió? Pues a mí me gustaba porque había muchos garitos que eran, ya no a lo mejor como hoy pueden ser de rock, había garitos que eran heavies.
Y yo me acuerdo, pues, a ver, yo me he criado yendo a una discoteca que se llamaba la Sala Canciller. Estaba ahí en Alcalde López Casero, pues eso, entre la calle Alcalá y Ventas. Y era una discoteca heavy. Y era curioso porque, pues yo qué sé, la gente en vez de bailar, pues se dedicaba a hacer el air guitar, que se llama, ¿sabes? Y todo el mundo, te imagínate una pista de baile, en vez de la gente bailando, la gente con una guitarra simulada. Y bueno, pues era una discoteca mítica que además incluso también había veces como que iba a conciertos, vi a Def Leppard y vi a Los Porretas, que eran el grupo de mi barrio. No, a lo mejor un gran grupo, pero claro, un grupo de ahí de Hortaleza. Y luego el dueño pues tenía varias discotecas, para que vean, no tenía solo el Canciller, tenía la sucursal en Carabanchel. Yo a esa no llegué a ir, pero sí fui al Barrabás en Vicálvaro. Y bueno, otra discoteca pues que estaba muy bien, porque además tenía hasta una terraza al aire libre y aquello era mítico. Y luego, pues no sé, en los Bajos de Argüelles me acordaré siempre de uno de los garitos. Igual, tú ibas a los Bajos de Argüelles y había garitos más o menos de todos los estilos. Y había uno que era heavy que se llamaba el Lemmy, por el bajista de Motorhead, y mítico. Y bueno, y pues mira, hoy aparte que como está Luis y sabes que me gusta y comparto con él también la afición por el cine, pues lo que no se me olvidará tampoco nunca, que pues me lo enseñaron también los amigos de mi hermano, que eran mayores, me llevarían con, yo qué sé, con 13 o 14 años. Había unos cines que es que para mí han sido míticos. Eran unos cines en la calle López de Hoyos, pero pues en el barrio de Prosperidad, a la altura digamos, de Alfonso XIII, y se llamaban Cines Covadonga. Y es que esos cines, te lo juro, eran míticos, porque en vez de poner películas, te ponían conciertos de música, ¿sabes? Yo allí he visto el Life After Death de Iron Maiden, he visto el The Wall de Pink Floyd, he visto un concierto de los Rolling Stones, ediciones del Monster of Rock, o sea, y era increíble. A lo mejor la sala, es verdad que era el típico cine que tenía dos alturas, ¿no? En la parte de abajo, pues digamos que bueno, allí te podías sentar y no pasaba nada, pero arriba, en la parte de arriba, te dejaban hacer lo que quisieran. O sea, yo allí he visto a la gente con litronas, fumando todo tipo de sustancias, o sea, para que veas también cómo han cambiado los cines de lo que es hoy en día, que es como decía aquí el compañero, que es que ahora va palomitas, todo un dineral, y aquello era, pues lo que ha dicho aquí el compañero que estuvo antes, pues con tu entrada de cine y 2 cervezas y no sé qué, vamos, echabas una tarde, echabas allí 4 o 5 horas disfrutando. Ay, Wow. Qué bueno, qué bueno. Y en materia del cine, don Luis, la música hemos comprobado que se ha disfrutado muchísimo. El cine, ¿cómo se ha retratado en Madrid? Bueno, en Madrid es la gran capital española del cine. Aquí ha habido rodajes para todos los gustos, muchos de ellos muy buenos. Y entonces yo, visto que eso es un tema inabarcable, porque solamente podíamos dedicar todo un año a hablar de películas de Madrid y de grandes cineastas madrileños. Entonces yo creo que el cineasta más madrileño para mí es sin duda Edgar Neville. Edgar Neville me parece el más grande, el cuarto conde de Berlanga de Duero, porque era un noble. Pero no era un noble nada ocioso, uno de estos que se van por ahí a cazar a la finca, no. Este era diplomático, era escritor, era pintor, era un amante del teatro, de la escritura, era todo un genio que retrató como nadie el Madrid castizo y popular que tanto adoraba. Él era de la calle Trujillos, nació en Madrid, en el Madrid castizo del año 1899, y durante toda su obra expresó perfectamente ese Madrid que tanto adoraba y que siempre defendió allá por donde fue, porque era un tipo universal, pero a la vez muy local, muy de su Madrid. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué películas hizo que nos pueden mostrar Madrid? Podríamos hablar de prácticamente 8 o 10 películas que hay que ver para ver ese Madrid maravilloso y entrañable que defendía Neville. Entonces, podríamos empezar, por ejemplo, por Frente de Madrid. Frente de Madrid es una película del año 39 que es muy desconocida. Se habla más de Rojo y Negro, que fue 3 años después, pero Rojo y Negro tiene mucho de Frente de Madrid. Una película recién acabada la guerra en que un soldado del Ejército Nacional, en plena guerra, se pasa a la ciudad a cumplir una misión para contactar con el jefe de la Quinta Columna y, claro, no puede evitar ir a ver a la novia. Y la novia vive en Serrano 56. No nos extraña que quisiera ir a ver a la novia porque la novia era Conchita Montes, la gran musa de Neville, maravillosa en esa película. Después tenemos el Madrid, por ejemplo, de La Torre de los Siete Jorobados. Esa película maravillosa basada en el relato de Emilio Carrere, otro madrileño de pro, que se desarrolla básicamente en la zona de la Plaza de la Paja. Ahí vive Don Robinson de Mantua, esa película que, bueno,
que yo recuerdo la primera vez que vi La Torre de los Siete Jorobados, que me dejó estupefacto. Digo, esto es una película impresionante, el año 44, una mezcla de ciencia ficción, de madrileñismo, buenísima. Luego tenemos, por ejemplo, Domingo de Carnaval, El Madrid del Rastro. Esa película es como un cuadro de Solana en movimiento. Neville frecuentaba la tertulia de Pombo en la calle Carretas, con Ramón Gómez de la Serna. Después tenemos La vida en un hilo, una película de la que hablamos aquí en otra etapa de este programa, que es ese Madrid del barrio Salamanca. Es el Madrid de Conchita Montes, que vive en Juan Bravo 3, y de ese escultor del que se enamora en una de sus dos opciones, que vive en Claudio Coello 124, ¿no? Entonces ahí se nos retrata el Madrid de esas chicas del barrio Salamanca, tan de la época como Conchita Montes. Pero después tenemos, por ejemplo, el crimen de la calle de Bordadores, que era en realidad el crimen de la calle Fuencarral. Y este crimen es en la calle Bordadores 12, y ahí se retrata el Madrid que tanto gusta a José María Blanco Corredoira, ese Madrid de los toreros, de los tablaos flamencos, es el Madrid de Lagartijo, de Frascuelo, de Guerrita y del flamenco, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, El Marqués de Salamanca, otra película que nos narra la vida del creador de ese barrio, del gran Marqués de Salamanca, un personaje que desde luego merecería una serie o dos. Y después tenemos sobre todo como las películas más madrileñas, yo creo, de Neville, que son año 1950, El último caballo. Esta película yo creo que está de plena actualidad porque es una película en la que los tres últimos románticos de Madrid, que son Fernando Ferrán Gómez, José Luis Ozores y Conchita Montes, se rebelan contra la irrupción del progreso en la ciudad y hacen una guerra, una auténtica cruzada contra los coches. Y me parece que es una película muy interesante en la que defienden a su caballo bucéfalo frente a los coches que ya empezaban a inundar Madrid, y en la que hay una anécdota muy buena en que a Fernando Fernández Gómez, su novia, le da a escoger entre su caballo bucéfalo y ella. No sé, Josué, si sabes lo que escoge Fernando Fernández Gómez en la película. Si quieres nos lo puedes revelar. Pues yo creo que queda claro que fue el caballo bucéfalo. Y por último, el gran testamento de Neville, su gran despedida de Madrid, que es Mi calle, una de las mejores películas del cine español. Nos lo ha citado antes, David. 1960, que es la vida en esa calle de Trujillos que lo vio nacer. Y es la historia de España retratada a través de los vecinos de esa calle. Medio siglo de historia de España, entrañable, ese Madrid maravilloso en que las señoras tendían la ropa mientras hacían competiciones de cuplés. Bueno, maravilloso Neville, un madrileño universal, porque recordemos que era amigo de Charles Chaplin, de Douglas Fairbanks, de Loretta Young, iba a las fiestas de Charles Foster Kane, el que diría el ciudadano Kane, que era William Randolph Hearst, es decir, un madrileño que llevó el nombre de Madrid bien alto allá donde fue. Un Madrid que ha visto pasear por sus calles a Rita Hayworth, a Antonio Machín, a John Wayne. Yo, vamos, esto no lo sé por mí, pero mi padre, pues cuando vino aquí a Madrid en los años 60, pues trabajó de extra en algunas películas, porque se hicieron varias grandes producciones en Madrid, y con los decorados que había, a lo mejor de esto ya era por Segovia y tal, por la caída del Imperio Romano y películas así que eran superproducciones de Hollywood. Y también tengo entendido que en esos años, corrígeme, a lo mejor tú también lo sabes mejor porque sabes más de cine, pero que había toda una industria cinematográfica en Madrid, de estudios, o sea, dentro, por la zona de Cuatro Caminos y todo esto, había un montón de estudios y sets de grabación, que luego debe ser que con esto de cuando vino la transición o todo esto se debió desmodelar o se lo quitaron, pero a mí me dio a entender mi padre que es que había un montón de estudios y de sets de rodajes que en la misma ciudad. Son los grandes años de las producciones de Samuel Bronston, la que has citado, de la vida del Imperio Romano, por ejemplo. Bueno, recordemos que, por ejemplo... Películas con Sofía Loren, me decía sí, padre, por supuesto. Orgullo y Pasión, por ejemplo, es una película con Cary Grant. Y es que en Madrid, por ejemplo, recordemos que la mítica película de Billy, Doctor Cibago, se rodó en Canillas. Efectivamente, Doctor Cibago. Una película, por cierto, con una anécdota muy curiosa, que es que, claro, Doctor Cibago, ya saben nuestros telespectadores, que es una película pues, que narra los años de la Revolución Rusa y demás. Y claro, en pleno franquismo, resulta que en el barrio de Canillas se cantó la Internacional en público por primera vez en Madrid. A mí lo que me da a entender también un poco es la pena, pues como eso, que había una industria que daba trabajo a muchísima gente. Aquí venían y claro, pues de la noche a la mañana también se fueron a otro sitio donde las facilidades eran muchas y podías estar paseando por la Gran Vía y encontrarte a John Wayne. El otro día había una foto preciosa de Cary Grant con Sofía Loren tomándose un helado a la salida del Retiro.
Fíjese, ¿eh? Hay una tienda que presume Bueno, cerca Sinatra, de... Sinatra, aunque fue. Allá va Garner, antes. Bueno, las historias estuvieron de por Sinatra Madrid en España, también. otro día habría que dedicar un programa. Da un programa y lo porque leaba Garner, no fueron muy... Dijo Pero que no hay- quería hay volver. una ¿no? tienda cerca de donde vive usted, por cierto, en que aún presumen de ser los que le hacían las camisas a Cary Grant, que es el tipo más elegante que ha habido, cuando estaba en Madrid. Y ahí tiene la foto de Cary Grant, que ya se hacían las camisas. Ay, las estampas en Cibeles, en El Retiro, en Menéndez Qué bonito es Pelayo. Madrid. Ay, qué bonito es Madrid, qué grande es mi Madrid. Raúl El Chancas, muchísimas gracias. Gracias a ti. Luis, profesor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Mirandés de nacimiento, pero a Madrid le he llegado siempre. De corazón. Tirso de Molina Sol, Gran Vía Tribunal. ¿Qué línea es? Línea 1. La línea 1, efectivamente. Azul claro. Azul clarito, la que también nos trajo Sabina, aunque hay que despedir el programa con aquel, cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés. Ese gran chotis que todos hemos cantado en alguna ocasión. Pues despedimos este programa especial de Madrid en la Semana Grande de San Isidro, esperando que aquellos que no conozcan Madrid vengan a vivirla, vengan a disfrutarla, porque aquellos que hemos venido, aquí vivimos, aquí queremos quedarnos, así que no nos saquen de aquí. Porque Madrid es muy grande, Madrid nos ha regalado quizá los mejores momentos de nuestra vida y por eso le debemos tanto. Gracias a Madrid y gracias a ustedes. Como siempre digo, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Que viva Madrid y que Dios les bendiga.